Buenas noches muchachos, espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con la parte 2 del entrenamiento en diagnóstico de bobinas de encendido de 0 a 100. Ya solucionamos los temas de audio, ya se actualizó el video de la primera entrega para que se pongan al día y vamos a seguir adelante con nuestro entrenamiento. Los 4 pasos para un servicio profesional. Paso 1, comprensión. Este punto nos va a tomar mucho tiempo porque es la base, los cimientos para un buen proceso de diagnóstico. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo de ayer. Vimos el sistema de control por platinos y bobina convencional. Enfoquémonos en lo que vamos a medir. En este tipo de sistemas vamos a medir positivo de bobina y negativo de bobina. También vimos el 1.2, control por módulo electrónico y bobina convencional. ¿Qué vamos a medir en este sistema? Que ya se reemplazan los platinos por un módulo electrónico y por una bobina captadora. Vamos a medir positivo de bobina y negativo de bobina. ¿Ok? Tenemos otro entrenamiento que está relacionado con sistemas de encendido, módulos y bobinas captadoras. En el 1.3, control por computadora más módulo, tenemos un proceso similar con un módulo más complejo, pero que vamos a medir en ese tipo de bobinas, positivo de bobina y negativo de bobina. Vimos también el 1.4, control por EQ, bobina disconvencional, y vamos a medir en ese tipo de bobinas negativo de bobina o pulso y positivo de bobina, solo que ya en un pack vamos a encontrar integradas dos bobinas. Aquí ya tenemos un concepto nuevo. DIS hace referencia a Direct Ignition System. Es un sistema en el cual ya se elimina el distribuidor y tenemos solamente bobina y cable de alta. Aquí ya se empieza, ya habíamos visto rueda fónica y sensor CKP. Bueno, para seguir adelante con nuestro entrenamiento, quedamos ayer en bobina DIS transistorizada más control por eco. Aquí que tenemos, volvemos a lo mismo, una batería, una tierra, un positivo. Aquí ya vamos a simplificar el proceso porque ya se debe tener como claridad. Si tienen alguna duda de esta fase de alimentación de la bobina, la van a encontrar en el entrenamiento del día de ayer. Bueno, entonces tenemos la computadora y tenemos un pack de bobinas. Sigue siendo una bobina DIS, Direct Ignition System. Pero en este caso ya va a ser controlada la señal por un transistor que está dentro de la bobina. Con eso, recuerdan cuando vimos el video de los picos de la carga inductiva que puede generar un primario, que estaban cercano a los 300 voltios, el primario. Esa es una carga muy alta, eso es mucha potencia. En este caso, la EQ ya no maneja esa potencia, la maneja directamente la bobina. Y en su interior, la computadora simplemente va a manejar una señal de control o de disparo para el transistor. Entonces aquí ya la carga se baja muchísimo. Por eso, este tipo de sistemas tiene que tener mayor cuidado porque ya aquí lo que se está manejando es una señal muy bajita, ya la vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos acá? La rueda fónica, el sensor CKP que detecta la posición del cigüeñal con respecto a la ubicación de los dientes ausentes. Tenemos una parte en otro módulo de entrenamiento donde habla de la parte de la composición interna de los motores modernos. Bueno, y aquí lo que tenemos es el pack de bobinas, lo que vimos anteriormente con la bobina convencional, un positivo de bobina, pero el pulso ya va a ser un pulso de baja intensidad controlado por un transistor. ¿Cómo funciona esto? La computadora está conectada a tierra. La batería tiene una conexión a tierra. Las bobinas tienen una conexión directa a tierra. Eso es un circuito más complejo, pero lo simplificamos con el esquema de un transistor. ¿Cómo funciona la bobina? Tiene una tierra que alimenta la línea de entrada del transistor. Aquí lo tenemos conectado y alimenta simultáneamente ambos circuitos de cada transistor.
En el otro extremo del transistor está el negativo de bobina. Aquí lo hemos representado. Y cuando la tierra fluye a través del transistor, cuando la señal de disparo activa internamente el transistor, ese es un componente de estado sólido, electrónica pura. Entonces, cuando la computadora genera esta señal, es que vemos que se activa la carga o el tiempo de saturación de la bobina. Entonces, los 12 voltios de alimentación son constantes, la tierra es constante o la masa, pero lo que varía es la señal de pulsos. Esta señal de pulsos es una señal para la bobina A y otra señal para la bobina B. En este caso, una bobina manejará los cilindros 1 y 4 y la otra bobina manejará los cilindros 2 y 3. Entonces, ¿quién se encarga de controlar esto? La computadora. ¿En base a qué? A la información que le entrega el sensor CKP dependiendo de la posición de la rueda fónica y los dientes ausentes. Con esta información es que ella empieza a calcular la entrega de los pulsos. Hay otros sensores que influyen en el sistema de inyección, pero no los vamos a trabajar en este momento. Algunos de ellos son los sensores CMP, los sensores de detonación para hacer los ajustes del avance de chispa, pero ese está en el módulo de sensores. Aquí nos vamos a enfocar en lo que nos va a llevar de 0 a 100 en el diagnóstico de bobinas. ¿Qué vamos a medir en esta bobina? Vamos a medir una señal de pulso 1, una tierra, un positivo de bobina y una señal de pulso 2. En esto es en lo que nos vamos a enfocar. ¿Qué es nuevo para nosotros? La señal de pulso 1. De resto, tierra lo conocemos y B más lo conocemos. ¿Listo? Recuerden, si tienen alguna duda sobre esta parte de alimentación, se puede revisar el video anterior, pero es exactamente lo mismo. Lo único nuevo es una tierra que alimenta la bobina y un pulso positivo, una señal de control P1 y una señal de control P2. Bueno, ¿cómo vienen estos sistemas? Este entrenamiento viene apoyado por la tienda de repuesto con su marca NES y es entregado por Magnum, tienda virtual automotriz. Bueno, tenemos una computadora, tenemos un sensor CKP, una rueda fónica y una bobina DIS transistorizada. Ya se les hace familiar este sistema. No hay que confundirlo con la de 2 pines. La de 2 pines, que hay una bobina que físicamente es muy similar, pero en vez de tener 4 pines tiene 3, es equivalente a este sistema. Y esa bobina, con esa presentación, la vamos a encontrar en un Chevrolet Optra. Aquí esta bobina hace referencia a un sistema DIS, 2 packs de bobinas, y aquí tenemos las señales de alimentación. ¿Cuáles son esas señales? Pulso 1, tierra, positivo de bobina y pulso 2. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a medir? De la siguiente manera. Ya sabían, ya se imaginaban a qué carro pertenecía este sistema, ¿cierto? Estamos hablando de un sistema en un Chevrolet Corsa, entre muchos otros, pero el que tenemos aquí como en referencia. ¿Cómo vamos a medir este sistema? Tenemos que tener mucha precaución. Este sistema se puede medir de forma confiable con un osciloscopio, con un multímetro automotriz. El multímetro convencional solo nos va a medir confiablemente el positivo. Con una punta lógica digital podemos hacer esa medición con confianza, pero precaución, con una punta lógica análoga o con los chequeadores solo vamos a poder medir el positivo. La señal de pulso o de control puede correr riesgos al ser medida con este tipo de herramientas porque ellas tienen unas señales muy altas aquí a la salida y eso puede afectar el transistor. ¿Por qué? Porque internamente la bobina transistorizada de 4 pines maneja un pulso que está en el orden de los 0 a los 4.2 voltios. Hemos visto bobinas que incluso tienen una señal de disparo o de control de 3.7 voltios. Entonces, esta señal es muy baja y cualquiera de estos elementos tiene una salida aquí en la punta superior a 6 voltios y si se interviene este pin
con alguno de ellos se puede quemar la salida de la computadora. Entonces, si vemos esta señal de baja intensidad, nos vamos a dar cuenta que es una señal positiva. Cuando hagamos la prueba dinámica, vamos a ver cómo se grafica esta señal. Entonces, esta señal, ¿en dónde la vamos a encontrar? Esta señal de 0 a 4.2 voltios máximo, la vamos a encontrar aquí. Esa señal es la que nos activa el transistor, y cuando esa señal llega aquí al transistor por su entrada, es que nos hace puente al interior de la bobina. Listo. Cuando llega esta señal por la computadora, la bobina, al estar alimentada en su primario con el positivo de forma constante, recibe la señal, la tierra fluye a través del circuito, representado aquí por el transistor, y llega al negativo de bobina. Cuando hay positivo y negativo de bobina en este momento, es que se produce es el tiempo de carga o saturación de la bobina. Cuando esta señal se retira, es que se induce la señal de alto voltaje y sale la chispa. Recuerden, es una chispa que sale por un extremo, viaja a través de la culata y regresa al otro extremo, se cierra circuito. Aquí hay una circulación de energía de un sentido hacia el otro sentido. Cuando se retira este pulso y llega el otro pulso, sucede exactamente lo mismo. Entonces está en un momento activándose esta bobina a través de pulso 1, se retira y luego llega pulso 2. Pulso 2, ¿qué hace? Energiza el transistor, el primario de la bobina está alimentado con positivo. Cuando el transistor se energiza, fluye negativo a través del transistor, y aquí tenemos el tiempo de carga o tiempo de saturación. Cuando se libera esta señal, se induce el arco eléctrico de alta intensidad y salta la chispa. ¿Ok? Eso es el concepto de este tipo de bobinas. Entonces, esta es la señal que tenemos que cuidar al momento de hacer la revisión de nuestro sistema. Esta señal. TR positivo lo podemos medir con confianza, pero aquí no podemos medir con cualquier tipo de herramienta. Tiene que ser un osciloscopio, un multímetro automotriz o una punta lógica digital para proteger la computadora. Han habido casos donde esta señal se ha chequeado con un elemento que no es el adecuado, y al tener acá una salida de 4.2 voltios o una salida inferior a 5 voltios y alimentarla con un voltaje superior internamente, se quema el circuito que maneja esa salida. Entonces hay que tener mucho cuidado al hacer esa revisión. Cuando estemos haciendo la práctica de este sistema, vamos a ver cómo se representa con los equipos que vamos a utilizar. ¿Ok? Bueno. 1.6. Control por EQ, bobina COB convencional. Aquí ya tenemos un concepto nuevo, COB, que traduce Coil on Plug. Son las bobinas que llaman tipo lapicero y que van encima de la culata. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la misma batería, tenemos el mismo switch de contacto, tenemos la misma computadora, tenemos la misma rueda fónica, el mismo sensor CKP. Ojo, aquí no estamos hablando de si el sensor CKP es inductivo o de efecto Hall. Eso lo vamos a ver en nuestro módulo de sensores. Aquí lo que tenemos es una señal de referencia. Esta señal de referencia nos está produciendo una señal débil que la computadora la transforma. Es una señal análoga. La computadora en su interior la digitaliza y hace todos los cálculos necesarios para entregar un pulso en cada una de las bobinas. Entonces tenemos que es una bobina convencional. ¿Qué es una bobina convencional? Lo mismo que hemos visto a lo largo del entrenamiento. Una bobina que tiene un positivo y una bobina que tiene un negativo de bobina, o C- o coil. Entonces, ¿qué sucede acá? En este tipo de bobinas, nuevamente, la computadora es la que trabaja la potencia de la bobina. Recuerden que en este punto podemos encontrar picos superiores a los 300 voltios. Entonces, ella tiene sus transistores de potencia en el interior. La alimentación de batería, cuando se cierra switch, cuando se pone el contacto,
se alimenta la computadora por su circuito, uno independiente maneja la bobina y generalmente es una línea común. ¿Qué quiere decir esto? Que por este mismo fusible se maneja la alimentación de las 4 bobinas. Cuando vamos a chequear este sistema, lo que tenemos que hacer es una verificación de que tengamos una buena alimentación en cada uno de los positivos de la bobina. En ocasiones solamente con el motor, con el switch abierto y motor apagado, venimos y medimos 12 voltios y vemos 12 voltios en los 4 puntos. Pero si tenemos un mal contacto, ya sea por conector, por un cable que se cortó y no se empalmó correctamente, que simplemente se hizo el empalme a la mano, no se colocó ningún elemento de fijación como soldadura o una terminal, aquí pueden haber problemas. Siguen llegando los mismos 12 voltios, pero cuando el motor está trabajando, esos 12 voltios no tienen la calidad que debe llevar, no tiene el consumo de amperaje que se requiere y hay 12 voltios, pero no hay la intensidad necesaria y aquí tenemos un problema. No va a trabajar bien la bobina. Asimismo, tenemos 4 señales de bobina, 4 negativos de bobina o 4 señales de coil que salen de la computadora. Para la bobina 1, para la bobina 2, para la bobina 3 y para la bobina 4. Ellas tienen su orden de encendido dependiendo de la distribución del motor y esto aplica, aquí estamos con el ejemplo para 4 cilindros, pero eso aplica igual para 6 cilindros, para 8 cilindros. Hay una versión de Volkswagen que trae un motor de 5 cilindros. Entonces aquí estamos haciendo el ejemplo de un motor de 4 cilindros. Entonces tenemos una alimentación común y tenemos 4 señales de negativo bobina o de coil. Pasa lo que ya conocemos. Se alimenta bobina, atraviesa el primario de la bobina y cuando llega la señal de tierra es que se produce el tiempo de carga o el tiempo de saturación. Cuando se retira esta señal se induce el arco eléctrico de alto voltaje y es donde sale la chispa. En el orden de encendido para un motor convencional 4 cilindros sería 1, 3, 4 y 2. Eso lo profundizaremos en el módulo de motores. Pero el principio de funcionamiento es exactamente el mismo. Si recuerdan el punto, el 1.1, bobina convencional controlada por platinos, estamos hablando de la misma bobina, solo que ya no es una bobina húmeda o cilíndrica, sino que son 4, pero el principio es exactamente el mismo. ¿En dónde encontramos este sistema? ¿O de qué se compone? De una rueda fónica, de un sensor CKP. Esta información llega a la computadora, ella se encarga de hacer los cálculos necesarios y entrega la señal a cada una de las bobinas. ¿Qué vamos a medir en este sistema? Vamos a medir en cada una de las bobinas positivo de bobina o alimentación y la señal de pulso. Estas ya las conocemos. Tenemos el conocimiento, cómo se puede realizar esta medición. Y aquí, ¿qué vamos a encontrar? Un B+, o positivo de bobina, y 4 señales de negativo de bobina o coil. Coil 1, coil 2, coil 3 y coil 4. Es un sistema de 4 bobinas, pero nos vamos a enfocar a medir lo mismo. Alimentación y una señal de pulso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos nuestra tabla de cómo lo podemos realizar. Bueno. ¿Qué vehículo viene equipado con este sistema? Estamos hablando de un Hyundai Grand i10, pero la versión que venía con bobinas de 2 terminales. En este caso, este es el ejemplo, es una bobina que tiene 2 pines y solamente con ver los pines ya nos podemos comenzar a hacer una idea. Si ustedes ven 4 conectores encima de la culata, y cada uno llega a una bobina, no se preocupen, ya ustedes conocen las bobinas, tienen la confianza, saben cómo se pueden revisar y podemos empezar a hacer los diagnósticos. ¿Ok? Entonces, este sistema tiene 4 bobinas independientes, pero son bobinas convencionales. Bueno, llegamos al punto 1.7, control por EQ, bobina COP transistorizada.
Entonces, si nos devolvemos un poquito, aquí tenemos una bobina DIS transistorizada, que son dos bobinas DIS en este caso, porque tienen doble poste, doble salida, y una señal por transistor. Aquí tenemos algo parecido. Des en cuenta que es una bobina convencional que simplemente ya se controla por un transistor. Entonces, una bobina, un sistema con bobinas COP transistorizadas es lo mismo que acabamos de ver en el Hyundai, pero ya no es la señal controlada por la computadora, la señal de negativo bobina, sino que ya va a manejar una señal baja, pero es exactamente lo mismo. Vean estas cuatro bobinas que son convencionales, positivo y negativo de bobina, y en este caso tenemos una bobina similar, solamente que se va a controlar por un transistor. Entonces aquí ¿qué vamos a encontrar? Lo mismo, una batería, una rueda fónica, un sensor CKP, una computadora, una alimentación que cuando se cierra contacto lleva a su línea, alimentación a la computadora, una línea común de positivo para las cuatro bobinas. Entonces, cuando estamos revisando este sistema, tenemos que garantizar que haya una buena alimentación en cada una de las entradas de positivo de la bobina. Si hay un problema común y se aísla el fusible o hasta este punto, todas las cuatro bobinas se nos van a quedar sin alimentación. Pero si es una línea independiente, en este caso un ejemplo, que se corte o se interrumpa esta alimentación, vamos a tener positivo en tres bobinas menos en esta. Entonces ahí es donde tenemos que tener muy claro el esquema y qué es lo que vamos a entrar a diagnosticar. Entonces tenemos un positivo común para las cuatro bobinas. ¿Qué tenemos también en común? La Tierra. En este caso, la Tierra la representamos de esta forma, pero ya viene, son tierras comunes que manejan los ramales, entonces cuando se hace un trabajo como reparación de motor o una intervención de cambio de empaque de culata, en ocasiones las masas comunes, si no quedan bien apretadas, podemos tener aquí problemas de contacto y eso empieza a alterar el funcionamiento del motor. También, ¿qué puede pasar? En ocasiones, cuando se hace esta intervención de reparar un motor, si no se limpian bien estas terminales, si no se pulen, si no se limpia el punto de contacto, nosotros podemos apretar bien la terminal, podemos apretar bien el tornillo, pero hay problemas de contacto y no hay una buena masa que esté completamente aterrizada. Esto también nos puede crear problemas. Entonces, en cada una de las bobinas vamos a verificar también que haya buena masa. Y la señal de control o de disparo del transistor, recuerden, es una señal que es inferior a 5 voltios, la podemos encontrar entre 3.7 y 4.2 voltios y va a ser una señal para cada bobina dependiendo el tiempo del motor que lo requiera. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando del tiempo o del ciclo de combustión. Entonces, eso lo podemos profundizar en el módulo de motores. Aquí que tenemos alimentación de positivo para el primario de la bobina, alimentación de tierra para la entrada del transistor, la señal de control o de disparo, que es la que me energiza el transistor, y cuando esta señal energiza el transistor, fluye negativo a través de este sistema y se cierra circuito. Cuando tenemos positivo y negativo en este punto se produce el tiempo de carga o tiempo de saturación, y cuando se libera es que salta la chispa en esta bobina. Entonces eso sucede en cada una de las cuatro bobinas y aquí tenemos representado el esquema de un control por computadora con bobina COP transistorizada. Listo. Les voy a pedir un favor, si en el transcurso de la charla les surgen dudas o inquietudes, las pueden apuntar y las pueden remitir a los contactos que estamos compartiendo, el de soporte o el del asesor. Listo. Bueno, ¿cómo se representa este sistema? Aquí lo tenemos, una rueda fónica
un sensor CKP. Este le envía la información a la computadora, ella se encarga de hacer toda la gestión y entregar la señal para cada una de las bobinas. Tengan presente algo, cuando yo represento esta gráfica, lo que estoy diciendo es que la computadora controla cada una de las bobinas. No tiene que ser en cada uno de estos conectores, pero tener muy presente, lo que sale de la computadora es la señal de control. Cuando ustedes aquí ven la conexión de la bobina y ven que tienen 3 pines, van a tener presente que el pin de control o el cable de la señal de control viene desde la computadora. Viene de la computadora. La señal de positivo viene desde el fusible pasando por el switch de contacto. Y la tierra es una tierra común y hay que identificar en qué punto se está tomando. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan muy presente. ¿Ya se les hace familiar este tipo de bobinas para saber a qué vehículo corresponde? Entonces ya lo observamos. ¿Cómo vamos a medir estas señales? ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir en las 4 bobinas positivo, aquí para tener presente que aquí nos toca cambiar esto por rojo. Pena muchachos. Entonces vamos a medir positivo, vamos a medir tierra y vamos a verificar 4 señales de bobina. C1, C2, C3 y C4. C1, C2, C3 y C4. Cuando estamos haciendo la medición, en cada una de las bobinas vamos a tener un positivo, una tierra y una señal de control o de disparo o de activación. En alimentación vamos a necesitar algo cercano a los 12 voltios. En tierra vamos a necesitar lo más cercano a 0 voltios. Cuando hagamos las prácticas de medición, vamos a ver que en ocasiones aquí no encontramos 0.0, vamos a encontrar algo de voltaje, pero entre más alejado esté del 0, menos eficiente va a ser esta tierra. Entonces tenemos vehículos que no trabajan bien, que tienen una falla, se cambia la bobina, se cambia la bujía y la falla persiste. Y cuando entramos a analizar, resulta que aquí no había 0 voltios o 0.08 voltios, sino que había 1.2. Resulta que hay problemas en esta tierra. Esta tierra no está completamente aterrizada. Entonces, si ella no tiene una buena masa, el transistor internamente no va a trabajar bien. ¿Cómo hemos descartado este tipo de fallas? Aquí me adelanto un poquito, como para si les ha sucedido esta situación. Cuando yo sé que tengo que manejar positivo en este punto y tierra, puedo alimentar con positivo de una forma segura. Ahorita les doy un hack que les puede servir. Si tengo dudas del positivo, si tengo dudas del negativo, puedo alimentar con negativo este punto y puedo verificar el comportamiento. ¿Cómo lo puedo hacer? Desde una buena masa o desde negativo bobina, traer un cable con una buena masa, evitando tener malos contactos o hacer una intervención inapropiada, y verifico que estas 4 señales estén bien. Les hago el ejemplo porque en una ocasión había un vehículo que le cambiaban la misma bobina y seguía fallando, y resulta que tenía un mal contacto en la tierra de una de las bobinas. Descartamos alimentando con una punta lógica que entrega positivo y tierra, alimentamos acá con tierra esta señal y en ese momento normalizó el motor, pero ya se le habían comprado 3 bobinas. Entonces, para tener esto muy presente, una buena masa, una buena alimentación y una buena señal de pulso. Ok, ¿cómo vamos a hacer esta medición? Tenemos aquí en nuestro esquema. Este tipo de mediciones se debe hacer con osciloscopio, con multímetro automotriz o con una punta lógica digital. Para la prueba que les acabo de mencionar, hay algunas puntas que cuentan con un botón para activar positivo y para activar tierra. Si se hace con precaución esta prueba, se puede verificar este tipo de señales. ¿Y qué vamos a verificar en las 4 bobinas? Bobina 1, bobina 2, bobina 3 y bobina 4, que tengan una buena alimentación de 12 voltios,
que tengan una buena masa y que tengan una buena señal de pulsos. Y aquí les presento nuestro vehículo para este esquema. Un Nissan Tida o un Nissan March tienen este mismo sistema. Les hago aquí como un complemento. Bueno, ya hace algunos años, Renault hizo una alianza con Nissan y aquí en el país, aquí en Colombia, estamos viendo vehículos Renault equipados con motor de Nissan. Tengan lo siguiente muy presente. Los Renault Logan y los Renault Sandero están equipados con un motor de Nissan. Pero en las bobinas vamos a encontrar que no aplica este sistema. Si no aplica este sistema, ¿cuál va a aplicar? Va a aplicar este otro sistema. Aquí estamos hablando de un Hyundai i10, pero si ustedes ya aprenden a interpretar el motor de Nissan, el motor de la motorización de Renault Logan y de Renault Sandero, las últimas versiones vienen con una bobina que físicamente tiene esta presentación, físicamente las ven así, pero internamente tienen este esquema. Entonces vienen con el conector es de 3 pines, pero le llegan solamente 2 cables. Entonces, si ustedes ya conocen el principio de funcionamiento, ya saben qué es lo que vamos a medir en este tipo de vehículos. Entonces, estamos hablando en este momento de un Nissan March o un Nissan Tida, pero para darles el hack de la motorización que traen los vehículos Renault en su versión Sandero y en su versión Logan. Bueno, entonces tenemos claridad de lo que vamos a medir. Buen positivo, buena masa y señal de bobina 1, 2, 3 y 4. Ok, bueno. 1.8, control por eco, paquete de bobina convencional. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Ya simplifiqué un poco el esquema para que nos quepa. La idea era verlo con amplitud y poderlo comprender. ¿Qué encontramos en este pack de bobina? Encontramos 4 bobinas convencionales, un positivo común y 4 señales de bobina. Entonces, les voy a poner este ejemplo. Tenemos en bobina COP convencional 4 bobinas separadas, 4 señales de pulso y un positivo común. Pero ese positivo común era externo. A la bobina solo le llegaba positivo y pulso de bobina. Si integramos estas 4 bobinas en un paquete, tenemos esto. Son 4 bobinas integradas en un paquete de bobinas. Solamente tenemos un positivo de alimentación y 4 señales de bobina. La computadora, la rueda fónica, el sensor CKP, la alimentación es exactamente lo mismo. Vamos a tener en ese vehículo esto mismo, esto es lo mismo, esto es lo mismo, una computadora, una batería, un switch de contacto, un fusible de protección, pero acá llegamos a lo mismo. ¿Ok? ¿Qué vamos a medir en estas bobinas? Un positivo y 4 señales de coil o negativo de bobina. En su interior, ¿qué vamos a tener? Un positivo para cada una de las bobinas. Este positivo es permanente en todo momento y cuando la computadora detecta que debe alimentar la bobina número 1, manda su señal de tierra y aquí se produce el tiempo de carga o tiempo de saturación. Cuando se retira este pulso de bobina, se libera la energía que está aquí almacenada y sale por el secundario y se produce el arco de chispa. ¿Ok? Discúlpenme que lo repita tanto, solamente que lo que buscamos es comprender de la mejor manera el sistema. Entonces, eso sucede en la bobina 1, en la 2, en la 3 y en la 4. ¿Qué necesitamos verificar? Positivo y señal de bobina. Entonces, des en cuenta que hasta este momento lo único que tenemos que verificar son 4 señales. Positivo, tierra, una señal de bobina convencional y en algunas ocasiones una señal de bobina transistorizada. No hay absolutamente nada nuevo, ¿ok? Eso es lo que tenemos que verificar. ¿Cómo vienen estos sistemas? Igual, rueda fónica, sensor CKP, computadora
y aquí tenemos un pack de bobina. Entonces cuando vemos este pack de bobina y tiene esos pines y no sabemos qué hay en esos pines, aquí tenemos una descripción. Este tipo de bobinas maneja 4 señales de bobina y una señal de positivo. ¿Ok? Bueno, aquí la tenemos. ¿Cómo vamos a medir esto? Lo vamos a medir con osciloscopio, con multímetro automotriz. El genérico no nos da. La punta lógica digital nos lo permite medir. Una punta lógica análoga podemos medirlo, pero ya con los chequeadores de bombillo no lo vamos a medir. No lo vamos a poder medir. ¿Por qué lo podemos medir con esta punta lógica análoga? Porque la señal que tenemos aquí es una señal alta de bobina. Entonces el riesgo es mínimo. Aquí el riesgo de quemar la computadora con este tipo de puntas es mínimo. ¿Okay? Es cero. Les confirmo. Bueno, aquí ya tenemos esta medición. ¿Qué vamos a medir? Que el pack de bobinas en este punto que sería el conector, porque ya esto es sellado, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir un buen positivo, un buen pulso para la bobina 1, un buen pulso para la bobina 2, un buen pulso para la bobina 3 y un buen pulso para la bobina 4. Esta es una señal de pulso que vamos a medir. ¿Ok? Listo. ¿Qué estamos verificando? Positivo y señales de bobina. En diferentes puntos, pero solamente a esta bobina le vamos a medir, a identificar 2 señales. ¿Ok? ¿Qué vehículos venían equipados con este sistema? Hay varios en el mercado, pero aquí para esta bobina estamos hablando de una versión de Chevrolet Epica. ¿Ok? Era un pack de bobina con un conector de 5 pines. ¿Listo? Bueno. ¿Qué tenemos acá? Una bobina de encendido, control por ECU, paquete de bobinas transistorizada. En esta bobina transistorizada tenemos un pack con 4 bobinas. Vean lo que tenemos acá, 4 bobinas. ¿Ok? Pero cada una controlada por transistor. Entonces tenemos un positivo común para las 4. Tenemos una tierra que alimenta los 4 circuitos, que aquí están representados por un transistor, alimenta los 4 circuitos. Y tenemos 4 señales de pulso. La señal de pulso es enviada por la computadora. Este pulso es el que me activa el transistor y permite que fluya tierra a través del bobinado. Cuando hay positivo y cuando hay tierra en este punto, se produce el tiempo de carga o el tiempo de saturación. Cuando se libera esta señal, es que la energía que está almacenada sale de la bobina en forma de chispa o arco eléctrico. ¿Listo? Esto sucede para la bobina 1, para la bobina 2, para la bobina 3 y para la bobina 4. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos explicado de una forma muy sencilla el paquete de bobinas transistorizada. Este es un caso especial. Tenemos un vehículo o una línea de motores que vienen equipadas con la bobina que les voy a mostrar en un momento, y en algunas ocasiones aplica este sistema y en ocasiones aplica este otro. Ya les voy a decir en qué caso especial, por confirmar, aplica este sistema. ¿Qué tenemos? Una rueda fónica, un sensor CKP, una computadora, y la computadora es la que se encarga de las señales de control de este pack de bobinas. Ya se les hace familiar. Esta bobina nos genera aquí en este mercado algunos dolores de cabeza, pero ya con la comprensión del sistema vamos a poder medirlas fácilmente. ¿Qué vehículo viene equipado con esta bobina? Nuestra amiga, la Chevrolet Tracker. La motorización de este vehículo lo encontramos en el Chevrolet Cruze y en el Chevrolet, me confirman, Chevrolet Sail. Ok, bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué les hago mención de esos dos sistemas? Porque en ocasiones se le presenta a uno 2 tipos de bobinas, pero una aplica y la otra no. Recuerdo un caso particular donde estábamos corrigiendo una falla de un Chevrolet Cruze, 7 de la noche, antes de un viaje,
y había una falla que identificamos en la bobina. Verificamos todas las señales estaban correctas, pero uno de los postes no estaba entregando chispa. Solicitamos una bobina a domicilio y quedaron de enviárnosla, y el mensajero en el almacén nos dijeron, es una bobina condicionada. Y yo le pregunté, ¿condicionada? ¿Cómo así? Sí, puede que le aplique como puede que no. Si no le aplica, no hay problema, me la devuelve. Y yo le dije, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? Pues no me supieron como dar claridad en el concepto, y nos quedó la duda. Efectivamente la montamos y el vehículo no trabajó, pero físicamente eran las mismas. Entonces empezamos nuestro caso de estudio a investigar, y esta misma bobina, físicamente la misma bobina, tiene dos versiones. Una versión transistorizada con 6 señales, 4 de pulsos y 2 una para tierra y una para positivo, y la bobina convencional, que solamente son 5 pines. En un vehículo o aplica la una o aplica la otra. Si tenemos la misma presentación en bobinas, es porque la misma motorización puede traer dos tipos de control de bobinas: bobina convencional y bobina transistorizada. Entonces tengan muy presente este caso especial. Listo. Por confirmar, me refiero a que se tiene que verificar si el vehículo que estamos trabajando viene con este esquema o viene con este otro. Pero cuando lleguemos a las pruebas dinámicas, vamos a poder diferenciar con las herramientas de diagnóstico estas dos señales. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo vamos a verificar la bobina transistorizada? Con los componentes que nos dan tranquilidad para hacer la verificación: osciloscopio, multímetro automotriz y punta lógica digital. La análoga a los chequeadores nos pueden generar un colapso o un daño en la computadora cuando se verifican estas señales. Entonces, mucha precaución a la hora de hacer esta verificación. Y tenemos nuestra amiga la bobina transistorizada con señal de referencia. Aquí ya tenemos 4 pines. Entonces, ¿de qué se trata esto? Cuando vamos a verificar el tipo de bobina, nos damos cuenta que es una bobina convencional. ¿Ok? Perdón, una bobina transistorizada. Esta bobina es equivalente a esta bobina. Es esta misma bobina, solo que tiene una señal de referencia a la computadora, y esa señal se denomina IGF, y es la señal que le dice a la computadora si la bobina está trabajando correctamente o no. ¿Cómo funciona esto? Tenemos una computadora, un CKP, una rueda fónica. Bueno, ustedes ya son expertos en esa parte. Tenemos una alimentación de bobina en el primario. Tenemos un transistor y una tierra que llega a la entrada del transistor. Cuando la computadora envía la señal de control del transistor, que es la señal de disparo, energiza el transistor y permite que fluya tierra a través del circuito al negativo de la bobina. Entonces, cuando hay positivo y negativo de bobina en este punto, se produce el tiempo de carga o el tiempo de saturación. Cuando la computadora quita este pulso, se corta la alimentación de tierra en este punto de la bobina. Ya no queda sino solamente positivo, y la energía que está almacenada en este punto se libera para salir en forma de chispa de alto voltaje. ¿Ok? Pero aquí viene la parte adicional, la señal IGF. IGF significa Ignition Feedback, que es una verificación de esa señal. ¿Listo? Entonces, aquí lo que tenemos es un transistor que comparte, este circuito comparte la misma tierra del transistor de control. Este es un transistor que viene alimentado de forma similar, pero ¿qué pasa? Cuando fluye energía, cuando fluye tierra a través del transistor, en este punto, en la salida del transistor de control de la bobina, hay una señal que viaja a través de otro circuito, y es la que se encarga de controlar este transistor. Cuando este transistor
es alimentado por la energía que hay en este punto, él detecta esa cantidad de energía y manda esa información a la computadora. Entonces es aquí donde la computadora identifica si lo que está pasando en este punto es correcto o no es correcto. En este caso, la señal IGF, esta, corresponde a una señal de retroalimentación que le permite a la computadora determinar si la bobina de encendido se encuentra operativa. Si la bobina de encendido no está operativa, puede tener aquí positivo, puede tener aquí tierra, pero no se está generando en este punto la gráfica que vimos al principio de un video de una bobina trabajando correctamente, sino que la gráfica es de una bobina que está trabajando con deficiencia. Esa señal es la que va a decirle a la computadora qué es lo que está pasando con esa bobina. Entonces aquí ya tenemos como claridad en ese cuarto pin de este tipo de bobinas. Ese cuarto pin es una señal muy baja, muy débil, hay que tener mucho cuidado al medirla, pero es la que nos genera en ocasiones un código de falla conocido como misfire. Vamos a hablar en la parte de diagnóstico con escáner, vamos a profundizar más en ese código de falla. El misfire es una mezcla deficiente y esa mezcla deficiente se detecta a través de esta señal. Y esta señal también nos identifica el estado de la bobina. ¿Qué tenemos acá? Lo mismo, una rueda fónica, un sensor CKP, una computadora y 4 señales de bobina. Estas 4 señales nos van a controlar el disparo de la bobina, y de retorno a la computadora vamos a tener la señal de referencia, la señal del IGF. ¿Ok? Bueno. ¿En qué vehículo vamos a encontrar esa bobina? No lo incluí aquí en este video, pero es la bobina que encontramos en unos modelos de Toyota Hilux y de Toyota Fortuner. Aquí tenemos, y también algunas Prado en la versión de motor V6 vienen equipadas con estas bobinas. Esos 4 pines son esto: un positivo, una tierra, una señal de pulso o de control y una señal de referencia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vemos en las bobinas de encendido. Ya por esta parte vamos finalizando lo que es el paso 1, que es la comprensión. Los otros pasos van a ser más fluidos, pero si comprendemos toda esta información, todo este concepto, vamos a poder hacer un buen diagnóstico, porque vamos a tener el punto 1 del círculo perfecto del análisis solucionado. Este entrenamiento está gracias a la tienda del repuesto con su marca NES. Lo entrega Magnum, tienda virtual automotriz, y estamos presentándoles a ustedes Magnum Global Academy. Es una academia enfocada en entrenamiento automotriz y vamos a ir entregando algunos módulos de un programa más complejo, más amplio, pero lo vamos a estar haciendo de esta forma. Esperamos que sea de su agrado este conocimiento, y el día de mañana vamos a ver en el entrenamiento las prácticas dinámicas de lo que hemos visto hasta este momento. Les comparto las redes sociales, pueden escribir al WhatsApp. Los invito a que nos agreguen en Instagram, en YouTube y en Facebook, porque estamos subiendo pruebas de diagnóstico en formatos más sencillos, en formatos de tipo short, para que ustedes se puedan complementar algún diagnóstico particular, y esto nos permite seguir creciendo en nuestro objetivo, que es llevar el conocimiento a muchos lugares. Aquí les hago un adelanto, los conceptos primarios, las conclusiones hasta este momento. Conocemos que es un concepto de primario, conocemos que es un concepto de secundario, el concepto de bobina convencional, el concepto de bobina DIS, el concepto de bobina COP, el concepto de paquete de bobinas, y ya lo que sigue es trabajo de campo, que es lo que vamos a ver en el video de mañana. El entrenamiento de 0 a 100 está llegando al final por el día de hoy. La idea es que fueran 30 minutos, pero la información que tenemos es muy amplia y esperamos que sea de su agrado. Listo.
Entonces nos vemos mañana, muchachos, y que descansen. Los invito a que respondan la encuesta que vamos a ir subiendo en el grupo, y si tienen alguna duda o quieren más información sobre algo de lo que hemos tratado aquí en el entrenamiento, pueden escribir al contacto de soporte o al contacto comercial de nuestra marca. Les deseo una feliz noche. Hasta luego.